Y hoy en Spanish Colombiano les voy a hablar acerca de mi trabajo y cuándo y cómo rechazar una propuesta de trabajo. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, a mi podcast y seguirme en Instagram para obtener más contenido gratuito en español. Ahora sí, empecemos. Bueno, en este momento tengo tres trabajos, muchachos. Estoy trabajando como ingeniero, estoy trabajando repartiendo comida y estoy trabajando en jardinería. Les voy a contar un poquito acerca del trabajo de ingeniería. Este trabajo lo empecé en febrero de 2021, o sea, en febrero de este año. Y lo que hago es hacer planos para las redes de protección contra incendio. Yo tengo un grado de ingeniería civil en Colombia y trabajé en Colombia 6 años como ingeniero de protección contra incendios. Y en esta empresa empecé a trabajar haciendo lo mismo, pero estoy trabajando casual, es decir, solamente 2 días a la semana. ¿Qué es lo que me toca hacer? Me toca dibujar planos, me toca hacer cálculos hidráulicos y algunas veces debo ir a reuniones con clientes o con otros profesionales para coordinar las redes de protección contra incendio con otras redes en los edificios. Eso es lo que yo hago en esta empresa. Al principio fue complicado, obviamente por la barrera del idioma. A pesar de que hablo inglés, hay algunos términos que no conocía porque son términos propios del campo. Sin embargo, con el tiempo los he ido entendiendo. Ya llevo allí trabajando 6 meses. También otra cosa que les quería contar es que en este trabajo yo uso dos programas principales. Uno que se llama AutoCAD y otro que se llama Revit. Estos son programas de dibujo. El AutoCAD es un programa en 2 dimensiones y lo manejo muy bien. Y el Revit es un programa en 3 dimensiones, donde uno no dibuja, sino que uno modela. Y he tenido algunos inconvenientes porque no recuerdo muy bien algunos comandos o cómo hacer algunas cosas. Entonces al principio fue difícil mientras que recordaba esos comandos o mientras buscaba en internet cómo hacer diferentes cosas. Pero gracias a Dios ya me siento más cómodo con el Revit y más cómodo con el AutoCAD. Es lo que pasa con la curva de aprendizaje. No sé si ustedes lo han escuchado, pero cuando uno está aprendiendo algo o es nuevo en algo, hay una curva de aprendizaje. Y al principio la curva es bien empinada. Pero después cuando ustedes llegan a cierto momento, a cierto lugar de la curva, ya se vuelve más plana y es donde ustedes se sienten más cómodos. Y es lo mismo que pasa con el español. Es una curva de aprendizaje al principio, y luego se vuelve plana cuando llegan a un nivel intermedio, se sienten más cómodos y ya en ese momento es donde pueden llegar a un nivel avanzado y empezar a hablar fluidamente. Bueno, la otra cosa que les quería contar de este trabajo de ingeniería es que la próxima semana empiezo a trabajar tiempo completo. Entonces muy contento porque esta es mi pasión, la ingeniería. A mí me gusta mucho la ingeniería y soy muy feliz en lo que hago. Entonces es un logro grande para mí trabajar en lo mío y trabajar tiempo completo en lo que me gusta, en la ingeniería de protección contra incendios.
El segundo trabajo que tengo en el momento es repartiendo comida, como les había dicho anteriormente. Este trabajo lo hago los lunes y los viernes. Y lo hago en la mañana, al mediodía más bien, y en la noche, que es cuando las personas piden domicilios. ¿Qué ha pasado últimamente? Primero les voy a contar qué me toca hacer. Yo recojo la comida en un restaurante, en mi carro. Luego, con el celular yo tengo una aplicación y ahí me dice la dirección donde debo dejar la comida. Por ejemplo, aquí una muy clásica orden es McDonald's. Entonces, con la aplicación voy a McDonald's, recojo la comida y después la llevo a la persona que la pidió. Eso es lo que yo hago cuando reparto comida. Yo lo hago en mi carro. Y últimamente lo que ha pasado es que hubo vacaciones de estudiantes por 2 semanas y esa semana estuvo muy malo. Es decir, no hubo bastante órdenes de domicilio porque la gente estaba de vacaciones. Entonces esa semana estuvo muy quieta. Y otra cosa graciosa que pasó fue que aquí estamos en invierno, aquí en Australia, en Melbourne, donde me encuentro en el momento. Y no neva, pero hay unas temperaturas muy bajas, temperaturas de congelamiento. Y es muy gracioso porque en Manizales, donde yo nací, en Manizales, Colombia, es una ciudad fría, pero no llegamos a temperaturas de congelamiento. Entonces, lo que pasó fue que un día salí a repartir domicilios y cuando miré el carro, el parabrisas estaba congelado, no podía ver nada. Traté de usar las plumillas del carro para limpiarla, pero lo que pasó fue que estaba congelado y no funcionó. Lo que hice fue coger un tarro o un recipiente de agua, colocarle agua al parabrisas y eso descongeló el hielo del parabrisas. Y ya después con las plumillas limpié el parabrisas. Entonces, en esta época de invierno, lo que tengo que hacer es mantener una botella con agua para poder tenerla y descongelar el parabrisas. Esto es principalmente en las horas de la mañana. El otro trabajo y el tercer trabajo que tengo es un trabajo de jardinería. ¿En qué consiste este trabajo? Este trabajo lo hago todos los viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Lo hago en un lugar que se llama The Pash y es un lugar que queda aproximadamente a 1 hora de Melbourne. Yo conseguí este trabajo porque la amiga de mi novia me comentó que su padre necesitaba una persona para que le ayudara en la casa a hacer jardinería. Lo que me toca hacer es buscar la hierba mala y arrancarla de raíz. Luego colocar papel periódico o cartón encima aserrín y esto lo que hace es que evita
que la yerma mala vuelva a crecer. La propiedad del Señor es una propiedad grande, entonces siempre hay harto trabajo. Y estoy trabajando allá desde octubre del 2020, es decir, octubre del año pasado. El Señor es muy buena gente, Doc. Muchas gracias a Doc por la oportunidad. Y lo que ha pasado últimamente es que Doc se fue de vacaciones y con este tipo de trabajos donde uno es casual, si la persona no puede estar, obviamente uno no trabaja y no gana dinero. No es un trabajo fijo. Entonces, como él ya es retirado, se fue de vacaciones y lo que pasó es que esos días que él estuvo de vacaciones, yo lo que hice fue repartir domicilios, pero algunas veces él me dejaba trabajo para hacer mientras que él estaba de vacaciones. Otra cosa que sucedió fue que hubo una tormenta impresionante, vientos muy fuertes que tumbaron árboles y ramas de los árboles. Y esto lo que provocó fue que muchas casas se quedaron sin luz porque los árboles se cayeron en las líneas de luz, lo que causó la pérdida de la energía en las casas. Esto fue impresionante porque incluso la red telefónica de los celulares dejó de funcionar. Y por ejemplo en la casa de los papás de mi novia se fue la luz por 4 semanas porque fue muy difícil acceder a los lugares donde ellos tenían que arreglar las redes de comunicaciones. Bueno, y ahora sí les voy a contar para finalizar cómo fue lo de la propuesta de trabajo. Yo estaba con Doc, estábamos trabajando en la casa de él como jardinero y Doc me dice: Jorge, hay una vecina que podría requerir sus servicios. Ella vive al lado y se llama Patricia. ¿Usted está interesado? Y yo le dije: sí, claro, Doc, yo estoy interesado porque estoy libre y me gustaría tener más horas de trabajo. Él dijo: listo, al finalizar la jornada laboral yo le voy a presentar a Patricia y usted habla con ella a ver qué trabajo es el que ella necesita. Yo le dije: listo, Doc, así quedamos. Después de que terminó la jornada laboral a las 4 de la tarde, Doc me dijo: vamos donde Patricia. Yo le dije: listo, vamos. Fuimos caminando porque era al lado de su casa. La casa de ella era una casa grande, una casa aproximadamente de unos 3 hectáreas, de unas 3 hectáreas. Y cuando veo a esta señora, una señora bajita, aproximadamente 1,50 de estatura, una señora ya de edad, vieja, unos 85 años, un pelo blanco, crespo, piel pálida y delgada. Y cuando llegamos allá, yo le dije: mucho gusto, Patricia, yo soy Jorge, gusto en conocerla. Y ella me empezó a hablar en inglés y la verdad no le entendí muchas cosas de las que dijo porque hablaba muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Si ustedes se dan cuenta, la voz de un niño es diferente a la voz de un viejo o de un joven, entonces no le entendí.
Me empezó a mostrar la casa, una casa de un piso, tenía 2 jardines, uno al frente y otro en la parte de atrás, y me dijo, esencialmente lo que quiero es que quite la hierba mala y que limpie esto. ¿Usted cuándo puede? Yo le dije, Patricia, yo puedo los lunes en la mañana, porque en mi mente yo pensé, con Patricia y haciendo jardinería gano más dinero que repartiendo domicilios. Entonces yo le propuse a ella, yo puedo en la mañana desde las 7:30 hasta el mediodía. Ella me dijo, listo, empecemos la próxima semana. Yo le dije, listo, ¿cuál es su número? Ella me dijo, este es mi número. Y me escribe para confirmar. Bueno, listo, así quedamos, yo quedé con el número. Y ya cuando se aproximaba el lunes, aquí en Melbourne hubo casos de coronavirus. Entonces quedamos encerrados y no pude ir a trabajar donde ella. Después de que pasó el coronavirus, que se acabó la cuarentena, llegó la semana para ir otra vez donde ella y me escribió el día anterior diciendo que no fuera, que porque unos árboles estaban caídos y que no había espacio para trabajar porque unos trabajadores iban a ir y iban a cortar esos árboles. Yo le dije, listo, no hay problema. Entonces yo empecé a analizar, esto está muy raro. Esta señora de pronto no tiene los recursos o de pronto realmente no quiere que yo vaya. Porque a veces pasa así, hay personas que en vez de decir la verdad simplemente sacan excusas. Y realmente yo me pregunté a mí mismo, ¿yo qué pienso de ese trabajo? Yo estaba pensando, en realidad yo ya voy a empezar a trabajar tiempo completo, no vale la pena ir a trabajar donde esta señora, no le entiendo muy bien y ella no está acostumbrada a ser la persona que manda, es decir, a preguntarle a los trabajadores qué deben hacer, porque con Doc es muy bueno porque él es una persona que se ve que ha tenido un puesto como administrador o como gerente y sabe manejar personal, mientras que Patricia, una señora de edad, ella no sabe cómo manejar personal. Entonces muchas veces uno va a estas partes y la gente no sabe qué ponerle a hacer. Y yo pensé con esta señora Patricia, sí, es buen trabajo, es buen dinero, pero igual es una curva de aprendizaje, empezar algo desde cero otra vez, y va a ser simplemente 4 semanas que de pronto me voy a estresar, la voy a estresar a ella y podría quedar mal porque si no hago bien el trabajo que ella me explica, podría quedar mal con ella y mal con Doc, que fue el que me recomendó. Entonces finalmente decidí, yo voy a cancelar esto, le voy a decir que no. Le escribí un mensaje y le dije la verdad. Le dije, Patricia, creo que no voy a poder colaborarte porque ya en 4 semanas empiezo un nuevo trabajo y trabajo tiempo completo. Entonces creo que no vale la pena yo empezar simplemente 4 días. Y ella me dijo, no, muchas gracias por ser tan sincero y muchos éxitos en tu nuevo trabajo. Y ya quedamos de amigos. Yo le escribí también y le dije que si en el futuro estaba disponible, yo con mucho gusto le ayudaba. Y ella me dijo, claro, con mucho gusto. Así fue que rechacé esa propuesta de trabajo. Y es muy gracioso porque a la semana siguiente, Annie, que es una amiga de Doc, me escribió un mensaje de texto. Me dijo que por la tormenta que hubo, unos árboles se cayeron y que una persona había ido a cortar los árboles.
Entonces ella necesitaba a alguien que moviera los troncos. Yo fui a la casa de ella me mostró los troncos y me dijo, Jorge, estos son los troncos, usted tiene que mover los troncos de A a B y lo que se demore, las horas que se demore, yo le pago la hora. Yo le dije, listo, me parece perfecto, yo vengo el lunes y le hago eso. Entonces este fue un trabajo que acepté porque fue claro, era un trabajo de 3 horas y yo lo podía hacer en cualquier momento. Fue el lunes, moví los troncos, me demoré 3 horas y me pagó las 3 horas. Y entonces esa es la diferencia de algo, porque yo a Ani ya la conocía. Entonces yo ya sabía cómo trabajar con ella, ya tenía su contacto y era un trabajo muy claro. Ahí fue donde decidí, listo, lo voy a hacer, tengo el tiempo y decidí hacer el trabajo. Entonces, muchachos, la conclusión que les quiero decir es cuándo y cómo aceptar un trabajo. Yo creo que primero ustedes se deben preguntar si este trabajo va alineado con lo que ustedes quieren, es decir, si van a aprender algo, si el salario es adecuado, si vale la pena, si es cerca de su casa, si el horario les gusta. Otra cosa es el jefe o la empresa en que trabajan. Si el jefe es alguien con experiencia o la empresa es conocida, y ya más que todo el potencial que van a tener de crecimiento. Si ustedes sienten que van a aprender algo nuevo allí o si no van a aprender nada. Y si realmente no están de acuerdo con la empresa o con este trabajo, sean sinceros y la rechazan. Digan siempre la verdad y traten de llamar a la persona o cara a cara si es posible, o si es más adecuado envíen un mensaje de texto, pero no dejen que pase el tiempo, eso es clave. Si ustedes tienen una propuesta de trabajo y la persona está esperando su respuesta, den la respuesta lo más rápido posible. Y finalmente traten de dejar las puertas abiertas, decir muchas gracias por su propuesta de trabajo, en el momento no es una propuesta para mí, pero en el futuro espero que sigamos en contacto. Esto es lo que yo pienso y es lo que yo hago cuando busco trabajo o cuando tengo propuestas de trabajo. Y simplemente les quería contar lo que yo pienso. Me gustaría saber ustedes qué piensan. ¿Tienen otro consejo adicional? ¿O ustedes qué piensan? ¿Cuándo rechazar o cuándo aceptar una propuesta de trabajo? Eso fue todo por el día de hoy. Un saludo muy grande para todos y los quiero mucho. Se cuidan, chao.